Hola, bienvenidos nuevamente a otra lección más del grupo de casa, el cual la verdad cada día que estoy aquí es una bendición para mí. Y bueno, el tema les va a encantar. A mí cuando lo empecé a estudiar, les voy a ser sincera, me dejó así como que muy consternada. Ya después fui sacando los puntos y es un tema que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, sinceramente, y también lo hemos hablado en los grupos de casa. Pero creo que es un tema que en este tipo de situaciones que estamos viviendo nos hace reflexionar mucho en lo que significa Dios en cada una de nuestras vidas. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, es que Dios me ama, Dios está conmigo, tengo la protección de Dios. Pero, ¿qué sucede? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás haciendo de acuerdo a lo que dice su palabra? Y creo que eso es un punto que vamos a ver en esta enseñanza. Todos tenemos problemas, porque es una realidad. Y muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, hacemos lo que es nuestra voluntad. Y no escuchamos lo que dice su palabra. Y su palabra es su voluntad. ¿Sí? Así que bueno, vamos a comenzar. La gracia se describe como la capacidad de vivir libres de impiedad y deseos mundanos. ¿Sí? Es capacidad de vivir libres de impiedad y deseos mundanos. Y bueno, investigué lo que era mundano. Lo mundano es la oposición a lo espiritual. ¿Sí? Es vivir bajo a nuestros deseos. ¿Y qué es la impiedad? Es la falta de fe. ¿Sí? Entonces, es lo esencial del poder para llevar una vida de santidad ante Dios. Entonces, ¿qué significa gracia? La gracia se describe como la capacidad de vivir libres y llevar una vida en santidad. ¿Sí? ¿Qué sucede hoy en día? Como que tal vez la situación de que no estamos asistiendo a la iglesia o no estamos asistiendo a los grupos, ¿verdad?, presenciales, lo que nos está llevando es alejarnos, ¿sí? Y va a llegar un punto en que tú te alejas tanto que dejas de escuchar la oración, dejas de escuchar lo que es los jueves de oración, dejas de escuchar lo que son los grupos de casa, dejas de escuchar los servicios del domingo, pues porque Dios está contigo, porque Dios te ama, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando estamos totalmente en comunión con la palabra, ¿qué nos dice el Señor en la Biblia? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nos dejamos de alimentar de lo que dice la palabra, pues prácticamente nos estamos enfriando y estamos viviendo bajo nuestra carne, ¿verdad? Bajo lo que sentimos. Y nos vamos a Mateo 5:17, en donde les voy a pedir que por favor en su Biblia busquen Mateo 5:17. Y dice así, 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿sí? ¿Y qué significa abrogar? Suspender o dejar sin vigor una ley. Aquí ¿qué no se trata de decir el Señor? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿sí? Él vino aquí para cumplir, ¿sí? Él vino aquí para liberarnos. ¿Y qué sucede en 2 de Corintios 6, 14, 16? Quiero que nos vayamos a 2 de Corintios porque hay 3 promesas y vamos a conocer lo que él vino aquí a hacer en la tierra. Nos vamos a 2 de Corintios 6, 14, 16. Dice,
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí dice 3 promesas, en donde dice que el Señor, ¿verdad?, está con nosotros, que el Señor es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Y al momento en que nosotros estamos meditando en lo que dice su palabra, estamos de acuerdo a lo que dice su voluntad, ¿sí? Y si nos vamos a Levítico 6:12, hoy vamos a leer muchas citas porque necesitamos, si tú que estás ahí en tu casa, si me estás escuchando, ¿verdad?, en tu celular o en cualquier lugar de tu casa o en tu trabajo, no me puedo imaginar tal vez en dónde me estás escuchando. Yo sí te quiero que tú te pongas a meditar en lo que dice la palabra de Dios acerca de estas 3, acerca de lo que vino a hacer el Señor aquí con nosotros, pero lo importante también es de hacer su voluntad. Levítico. Muy bien, nos vamos a Levítico 26:12 y dice así: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Sí? Dios está manifestando de morar en su gloria entre nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí en Levítico nos habla de tres promesas. ¿Sí? Entonces, en 2 de Corintios nos dice, ¿sí?, que tenemos que buscarlo en todo momento y que nos tenemos que despegar de toda incredulidad, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando nos juntamos o conocemos, ¿verdad?, y tenemos ciertas relaciones de amistad con gente que no está creyendo en Dios, con gente que no está creyendo en la palabra, con gente que está siendo muy negativa, ¿sí? Y nos dejamos, ¿verdad?, nos dejamos involucrar poco a poco. También estamos cayendo en un sentido de alejarnos acerca de lo que dice la palabra. Y bueno, hay algo que Dios le dijo a Moisés, y les dijo: yo los saqué del mundo, ahora ustedes deben sacar el mundo de ustedes. Ya el Señor nos liberó, nos perdonó, pero vamos a seguir en este mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Sí? Porque no vamos otra vez a dejarnos agobiar por los placeres del mundo. ¿Sí? Aquí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Israel, ¿verdad?, cuando fue salvado, cuando se dejó, ¿verdad?, salvar, ¿verdad?, salió de Egipto. Israel iba todo contaminado. O sea, ¿qué pasó? Entró en un proceso de purificación. Pero lo más importante es que nunca lo hubieran podido hacer sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Sabemos que Israel fue un pueblo, ¿verdad?, que se quejó, que hizo falsos ídolos, sí, le costó trabajo, ¿verdad? Y también eso nos está diciendo el Señor con esta enseñanza, que nosotros, como hijos de Dios, debemos también de ir dejando al mundo. ¿Y qué significa eso? O sea, no significa que te vas a ir a vivir a un monte lejos de toda la gente, ¿verdad?, y que fuera tecnología, fuera esto. No, significa que leas la palabra, que incrementes tu fe, que creas en la voluntad de Dios, que descanses en sus promesas, ¿sí?, y que repose sobre ti el fruto del Espíritu Santo. Eso significa. Y bueno,
Nos vamos a 2 de Corintios 7:1. En 2 de Corintios 7:1 vamos a retomar un poquito de lo que les acabo de decir. Pero déjenme buscarlo porque se me pierde. Ya aquí lo que dice del Nuevo Testamento, 1375, ok, aquí ya está. Dice 2 de Corintios 6:1. Ya estamos hablando, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Dice: así pues vosotros, que colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, nosotros no debemos de recibir en vano la gracia de Dios. O sea, nosotros debemos de creer en ese potencial que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque realmente sí tenemos un potencial como hijos de Dios. O sea, tenemos su fe, tenemos su gracia, tenemos su palabra, tenemos su bendición, tenemos las herramientas que nos da la oración, tenemos los ángeles asistenciales, tenemos sus promesas, ¿sí? Tenemos ese tiempo con Él de meditar lo que dice su palabra, tenemos sus alabanzas, tenemos sus adoraciones, y así les puedo decir tantas cosas que tenemos acerca de Dios. Tenemos su paz, tenemos al Espíritu Santo. Una gracia antibíblica, que es un pensamiento engañoso, ¿sí? Solo ven la bondad de Dios, ¿verdad? Yo soy hija de Dios y Dios me ama. Sí, Dios me ama, Dios me quiere, Dios cuida de mí. Pero ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en su justicia? El Señor, creo que ya lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo. El Señor nos dice, hay que vivir en obediencia. Aunque tú no estés viniendo a la iglesia, aunque tú no estés asistiendo a tu grupo de casa, ¿verdad?, tú tienes que seguir viviendo una vida de obediencia, ¿sí? Que tal vez no escuché, ¿verdad?, la predicación, o tal vez por esto no, pero tienes que llevar una vida de obediencia. Señor, disculpa, ¿verdad?, no lo pude hacer en el tiempo, pero lo tienes que hacer. ¿Que has dejado de contestar tu devocional, como nos decía el pastor en una predicación del domingo? Pues en una libreta anota tus citas, anota lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ¿sí? Y bueno, nos dice en Tito 2:11-12 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? La gracia no se define como un encubrimiento, sino como una fuerza que nos capacita para servir a Dios de manera aceptable. ¿Sí? ¿Qué significa esto, verdad? Que la gracia, el poder de Dios, ¿verdad?, nosotros tenemos esa gracia, pero no nos dejemos engañar, ¿sí?, con situaciones absurdas. O sea, Dios nos ha dado nuestras promesas, que aquí las tenemos en la Biblia. Y sí, tal vez te estoy hablando a ti, que estás teniendo problemas con tus hijos, que estás teniendo problemas con tu esposo, ¿verdad? Y a veces tú dices, ay, el Señor, ¿por qué no me escucha? ¿Y tú lo has buscado? Te quiero preguntar, ¿tú lo has buscado? ¿Nada más te estás quejando? ¿Te sientes muy bendecida por ser hija de Dios? Sí, tienes que autoanalizarte y decir, ¿qué soy? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando bien? ¿Le has dicho al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón? ¿Sí? Bueno, la respuesta de Dios para nosotros es el regalo de la salvación. Y nos vamos a ir a Efesios 2:8-9. Y les quiero compartir lo que dice Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a venir también nuestra gracia por medio de la fe? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí?
Eso es algo que así es, ¿sí? ¿Y qué nos dice en Santiago 2:17? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La gracia sin las obras no tiene efecto, ¿sí? ¿Cuáles son tus obras? Te lo digo así, como cristiana, ¿verdad? ¿Cuáles son tus obras? Ponte a pensar, así como lo dice en Santiago 2:24, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cuáles son tus obras? Yo sé que tal vez ya ahorita no estás sirviendo, ¿sí? Porque no estás viniendo a la iglesia. Pero ¿cuáles son tus obras? ¿Estás poniéndote a orar por la gente que necesita? ¿Estás ayudando a alguien de corazón por medio de la palabra? ¿Estás hablando lo que es la palabra de Dios a la gente que lo necesita? ¿O solamente también te estás quejando como los demás, echándole culpa a todo el mundo de lo que sucede alrededor? ¿Cuáles son tus obras? ¿Sí? Así que lo que tú tienes que hacer es también tener obras. Y como lo comentaban en una predicación, el Señor ve tus obras, ve tu comunión con Él, ve que estás viviendo su voluntad, ve que estás ayudando al que lo necesita, estás honrando a tu familia, lo estás honrando a Él. Esas son tus obras, ¿sí? Entonces, lo que Jesús está buscando en nosotros son nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestro conocimiento de lo que está bien. Él está mirando nuestras obras. Eso es lo que está observando Dios en nosotros. Y a veces tenemos una mala interpretación de creer. ¿Y por qué? O sea, creer. Creer significa en la Biblia no solo reconocer la existencia de Jesús, sino obedecer su voluntad. Tú puedes decir, yo creo en Dios. Sí, pero tienes que creer, ¿sí?, lo que es su voluntad y su palabra. Nos dice Hebreos 5:9, lo voy a leer y ustedes se pueden ir a su Biblia, Hebreos 5:9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué significa creer? Creer es obedecer. No nada más decir, ay, no, yo creo en Dios, sí, yo lo creo, ¿verdad? A mí me sanó, a mí me ayudó en esto. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Que te sanó. Gloria a Dios que te ayudó, ¿verdad? Con esa deuda. Gloria a Dios, ¿verdad? Que restauró a tu familia. Pero creer significa obedecer, ¿sí? Lo dice Romanos 4:16, nos vamos a ir para allá rapidito. Eso sí, la tengo que buscar aquí en Romanos 4:16. Romanos 4:16. Nos vamos rapidito. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. El solo hecho que usted diga que tiene fe, no aprueba su salvación. ¿Sí? Lo que el Señor quiere es que lleguemos a otro nivel de creer en lo que dice su palabra y creer
lo que es su voluntad. Yo realmente, ahorita que venía para acá, meditaba acerca de ciertas acciones que tengo que hacer en esta semana. Y decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y apenas lo voy a hacer. Y sentía en mi corazón que este tiempo es cuando tenía que hacerlo. O sea, no sé si me están entendiendo, pero yo sí me entiendo. Pero lo que les puedo decir, que el Señor te va a guiar cuándo debes de hacer las cosas. A veces nosotros como seres humanos, ¿verdad?, nos desesperamos, queremos hacer las cosas rápido, queremos hacer las cosas prácticas. Pero como dice su palabra, tenemos que esperar, ¿sí? La verdadera evidencia de amor a Jesús no es lo que dice, sino lo que se vive. Por eso yo, en esta tarde, te he hablado acerca de lo que es la gracia de Dios, esperando que sea una palabra viva y eficaz para ti. Bueno, pues esperando que esta palabra, ¿verdad?, sea viva y eficaz, para concluir, les quiero decir que como dice en 1 de Timoteo 4:16, en donde Pablo instruyó a Timoteo y le dijo: la verdad de la palabra de Dios se alimenta y edifica, capacita para discernir entre el pensamiento correcto y el equivocado. Por eso te invito a que antes de que tomes una decisión, medites y ores en lo que dice tu palabra, y Él te va a dar una dirección. No te desesperes, Dios está contigo.